fungir como interfaz entre la materia orgánica y el relleno inorgánico para garantizar la unión de estos. Las resinas compuestas contienen una mezcla de monómeros acrílicos que pueden ser mono o multifuncionales y que según sus propiedades, sobre todo la viscosidad, pueden dividirse en monómeros base y monómeros diluentes. El monómero base más utilizado es el que presentamos ahora en pantalla, el cual es el BGMA o monómero de Bowen, como también es conocido, que tiene un gran peso molecular y por tanto va a tener menor contracción a la hora de polimerizar. Pero a su vez tiene una deficiencia y es que va a ser muy viscoso debido a la estructura que estamos presentando, por lo que se hace necesario utilizar en estos casos monómeros diluyentes. Entre los monómeros diluyentes más utilizados podemos citar el dimetacrilato de trietilenglicol y el dimetacrilato de 3-etilenglicol, cuyas estructuras se ven en la pantalla. Y va a contar también con un sistema iniciador formado por el par canforquinona, amina terciaria, que es la NN-dimetilaminoetilo. En dependencia del mecanismo de polimerización, las resinas compuestas van a ser clasificadas en fotopolimerizables cuando la polimerización se inicia mediante la acción de la luz o autopolimerizables cuando es a través de una reacción química. Las resinas dentales fotopolimerizables son las que más se utilizan en estos tiempos, ya que le permiten al estomatólogo mayor tiempo de trabajo. La polimerización solo comienza cuando se irradia. Y mayormente, casi todas las resinas que tenemos fotopolimerizables en el mercado, pues tienen como par iniciador la canforquinona y el metacrilato de NN-dimetilaminoetilo, cuyas estructuras se muestran. En principio, la canforquinona puede iniciar la polimerización, pero lo hace a una velocidad muy baja y por eso es necesario precisamente utilizar los coiniciadores o aceleradores, de manera tal que en combinación con la canforquinona, cuando ésta es irradiada, se forma el correspondiente exciplejo y su descomposición conduce a aminos radicales que son los que inician como tal el proceso de polimerización. Y bueno, para eso es necesario pues utilizar una lámpara cuyo máximo se corresponda con el máximo de sesión de la canforquinona, que es alrededor de los 470 nanómetros. Como les decía, la incorporación de partículas inorgánicas a la matriz polimérica va a mejorar significativamente las propiedades físicas y mecánicas de los composites, garantizando una mayor dureza, resistencia al desgaste y sobre todo también pues reducen la contracción de polimerización, la absorción de agua y el coeficiente de expansión térmica. La influencia del relleno sobre el comportamiento físico del composite va a estar estrechamente relacionado con su geometría, tamaño, estado físico, y de ahí que las modificaciones fundamentales realizadas a lo largo del tiempo en los rellenos vayan dirigidas especialmente al tipo, la variación del tamaño de partícula y la combinación de diferentes tamaños. Las partículas que más se han utilizado han sido el cuarzo, los vidrios de bario, hidroxiapatita y ya más recientemente pues partículas de aerosilo u otros nanorellenos que confieren también buenas propiedades a estos materiales. Por tanto, toda la evolución de tamaño de partículas de los rellenos vienen desde los macrorellenos que realmente daban una muy buena resistencia mecánica, pero a la hora de realizar el pulido de la restauración, tanto el acabado como el comportamiento propio ya en el medio bucal, pues estas partículas al ser tan grandes eran arrancadas y ya la restauración se dañaba. Luego pasamos a los microrellenos, también se trabajaron rellenos híbridos y así hasta llegar a los nanorellenos que por hoy son los que más se utilizan en las diferentes formulaciones de composites dentales y que también le confieren muy buenas propiedades a estos materiales. Estos materiales van a tener naturaleza inorgánica y por tanto es necesario el uso de agentes de acoplamiento cuyo fin va a ser conseguir una unión óptima entre este relleno inorgánico y la matriz polimérica, factor determinante en la durabilidad de los composites. Los silanos son los agentes de acoplamiento más empleados y estos son un grupo de compuestos que tienen la particularidad de reaccionar con el sustrato orgánico y también con el inorgánico, ya que por un lado tenemos grupos metoxi y por el otro lado tenemos grupos silanoles capaces de unirse con las partículas del relleno. Analizando ahora la composición de los diferentes composites o formulaciones de composites experimentales que fueron objeto de este estudio, vamos a ver que se utilizaron dos matrices orgánicas, ambas contenían BGMA y el agente de acoplamiento. La diferencia entre ellas estaba dada que en un caso se utilizó dimetacrilato de trietilenglicol como diluente y en el otro caso de tetraetilenglicol, utilizando en todos los casos 25, 35 y 45% de, el relleno inorgánico, que en este caso es el aerosil
o X50. Y bueno, también se muestra la composición de algunos materiales que fueron utilizados como referencia. Llegamos a la parte de la caracterización y vamos a ver que fue necesario caracterizar el aerosol X50 a través de microscopía electrónica de barrido, con energía dispersiva de rayos X, también por espectroscopía infrarroja a transformada de Fourier. Cuando observamos las micrografías del aerosol, vamos a ver que este se presenta, tiene una morfología esférica, son realmente nanorellenos que tienden a formar aglomerados. También se decidió pues medir estas partículas y se obtuvo una medida de 43,6 más o menos 0,5 nanómetros y se muestra la distribución de las mismas. El resultado del microanálisis de la composición elemental semicuantitativa realizado por Sen y EDX se ve que en el espectro de X solo aparecen los elementos silicio, oxígeno y también el carbono en menor cuantía, que debe ser este más bien detectado por la lámina de grafito que se utiliza como soporte de la muestra y no como parte de ella. Cuando se observa el espectro infrarrojo del aerosol, encontramos tres bandas fundamentales. La primera de ellas, que aparece a los 11.024 centímetros inversos, que es de gran intensidad, corresponde a la vibración de valencia de estiramiento. La segunda, que ya tiene menos intensidad, a los 810 centímetros inversos, es propio del doblaje en el plano, el acoplamiento del enlace silicio-oxígeno-silicio. Y la última banda, de intensidad media, aparece a los 478 centímetros inversos y esta se corresponde con el doblaje fuera del plano de dicho acoplamiento, observándose así las tres bandas de Axel son características del dióxido de silicio. Una vez caracterizado el aerosol y visto que podía ser utilizado como nanorrelleno en la preparación de las formulaciones dentales, pues se decidió preparar las mismas utilizando la composición que ya le había descrito. Entre las evaluaciones fundamentales realizadas a estos materiales, pues tenemos entonces el grado de conversión. A la izquierda de la diapo estamos mostrando una foto de la apariencia física de los composites evaluados y a la derecha pues la profundidad de curado de los materiales. La profundidad de curado es una de las propiedades importantes a evaluar en las resinas compuestas fotopolimerizables. Esta es una medida indirecta de la eficiencia de la polimerización, lo que resulta decisivo en el comportamiento de los composites. Por tanto, propiedades como resistencia a la fricción, compresión diametral, estabilidad del color, pues van a estar de alguna manera relacionadas con el grado de curado. La norma ISO 4049 del 2019 declara que para que los composites cumplan con esta propiedad, el valor debe ser superior a 2 milímetros y la pérdida del material sin polimerizar respecto a la altura total de la probeta que se prepara, que es de 6 milímetros, debe ser inferior a 2,5. Por tanto, hablamos de que el valor central debía ser 2,5 milímetros. Recuerden que estas formulaciones se realizan por capa, de ahí que sea tan importante respetar la altura a la hora de que el estomatólogo prepare la cavidad, o sea, rellene la cavidad, debido a que es necesario garantizar 2 centímetros, no más, precisamente para garantizar que hay una adecuada polimerización de estos materiales. Como se observa, la profundidad de curado en las matrices y los composites cumplen con el primer requerimiento referido a que son todos mayores de 2 milímetros. Y a partir de ahí, pues bueno, hay un comportamiento más cercano a los 3 milímetros, un poco menos, y va a ir en función de la composición de cada uno de ellos. Los mayores valores los presentan las matrices M1 y M2, que saben que no tienen rellenos en su composición, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ellas cuya composición difiere en uno de los monómeros diluyentes, como le había dicho. En un caso tenemos el dimetacrilato de triietilenglicol y otra de tetraetilenglicol. De los valores más elevados obtenidos para la propiedad, se tiene para el composite C125 y el 225. Lógicamente también son estos los que tienen menor contenido de relleno. Al analizar los composites preparados con la matriz M1, se observa que los valores de profundidad de curado del composite 125 difiere estadísticamente del 135 y el 145, pero no hay diferencia significativa entre los valores de estos dos últimos con relación a los composites comerciales. Atendiendo a los resultados del análisis estadístico, no hay incidencia significativa en la sustitución
del dimetacrilato de tetradilenglicol por el de triethilenglicol, ya que no existen diferencias entre los composites preparados con el mismo porcentaje de relleno y diferentes monómeros diluyentes. O sea, el composite 125 no difiere del 225, el 135 del 235 y así sucesivamente. Pasemos ahora entonces a analizar los resultados del grado de conversión. El grado de conversión es el porcentaje de doble enlaces carbono-carbono que se convierten a simples enlaces al polimerizar el material. La técnica más usada para su determinación o estimación, la técnica más usada para su estimación es la espectroscopía infrarroja y la determinación del grado de conversión se basa en el estudio de la absorción de los dobles enlaces carbono-carbono antes y después de polimerizar, cuya banda aparece alrededor de los 1638 centímetros inversos y su intensidad, como se muestra en la figura, va a disminuir. Cabe comentar que en estos espectros corresponden al composite 125, los cuales fueron curados a diferentes tiempos, desde cero, que corresponde al composite sin polimerizar, hasta el final, que es el rojo, que es 80, y así se fue entre 0, 20, 30, 40, y así sucesivamente hasta llegar a los 80 segundos. Normalmente lo que se refiere es que el curado de estos materiales, por los fabricantes, refieren que sea a los 40 segundos. Y bueno, en la gráfica del lado derecho, pues le estamos presentando el grado de conversión para cada una de las formulaciones estudiadas a los 40 segundos de irradiación. Y bueno, el cálculo, como le decía, del grado de conversión se realiza por la fórmula que presentamos, teniendo en cuenta la relación, la absorbancia de los doble enlace carbono-carbono alifáticos con respecto a la banda de 1610 centímetros inversos, que se considera como un patrón interno. De manera general, los composites experimentales presentan valores adecuados de conversión entre 61 y 80% y se comportan igual o con valores ligeramente superiores en algunos casos al composito comercial utilizado como referencia. El composite de menor porcentaje de conversión es el C245, resultado que coincide también con la menor profundidad de curado para este material. La absorción y la solubilidad en agua son parámetros que se deben controlar igualmente en los materiales dentales, teniendo en cuenta que estos van a estar en el medio bucal, que es totalmente húmedo todo el tiempo. Ambos están de alguna manera relacionados con las cantidades de monómeros que quedan sin reaccionar y de otras moléculas pequeñas no polimerizables, así como con algunas cadenas poliméricas de pequeño tamaño que pueden migrar de la matriz curada hacia el medio bucal. La absorción de agua, por tanto, en las resinas dentales ocurre mayormente por parte de la matriz polimérica y causa degradación hidrolítica del relleno y la reducción de sus propiedades mecánicas. De forma general, podemos decir que, por su parte, la solubilidad es una medida indirecta de la toxicidad de la absorción, una medida de los cambios estructurales del material. La norma ISO 4049 pues refiere con valores adecuados de absorción a aquellos que son mayores a 40 miligramos por milímetro cúbico y para la solubilidad deben ser superiores a 7,5. Como se observa, todos los composites cumplen lo establecido para la norma en cuanto a la absorción y en el caso de la solubilidad, todos la cumplen excepto el composite 225 cuya solubilidad se encuentra justo ahí en el límite, o sea, con la desviación pues puede quedar por debajo y sería el único que no cumple con esta propiedad de los materiales estudiados. Y bueno, los valores de absorción y solubilidad en agua de las mezclas monoméricas son los mayores, incluso superiores a lo establecido por la norma. Y como se observa, ambas propiedades van disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de el relleno que se utiliza. Aquí tampoco se observan diferencias significativas en la absorción de agua entre los composites preparados con igual cantidad de relleno y las diferentes matrices monoméricas. En el caso de los composites comerciales, el TT exhibe los menores valores de absorción, lo que se atribuye a su alto porcentaje de relleno a la diferencia matriz polimérica con respecto al TTF, que este sí muestra entonces valores comparables con los diferentes composites que hemos tenido. Y los composites 1,45, 2,35 y 2,45 son los que exhiben los mejores valores, o sea, los más bajos de solubilidad y no presentan diferencias significativas con los comerciales. Pasemos entonces ahora a ver los resultados de la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad. Acá en flexión volvemos a que al ser propiedades mecánicas están muy relacionadas con la composición. La resistencia a la flexión representa la carga máxima a la que el material se fractura y estudios realizados plantean que esta propiedad debe ser mayor de 70 megapascal.
Los composites C145, 225 y 235, así como los comerciales, presentan valores superiores a los 70 megapascal. Los mayores valores van a corresponder, como se puede observar, a los composites comerciales. Por su parte, el módulo elástico representa la rigidez del material dentro de un intervalo de elasticidad. El mismo aumenta a medida que aumenta la rigidez del material, lo cual está asociado a un aumento de la cantidad de relleno inorgánico en este caso, y es por ello que los menores valores corresponden precisamente a las matrices monoméricas y a los composites que tienen menor contenido de relleno. No existen diferencias significativas entre los composites con igual cantidad de relleno y los monómeros diluyentes utilizados en las dos matrices. Analizando los resultados de la resistencia a la compresión, estos resultados de alguna manera pues nos dan idea de la zona más adecuada para la aplicación de estos composites dentales. Vemos que los composites evaluados tienen resistencia a la compresión entre 130 y 200 megapascal y se reporta en la literatura que el valor de esta propiedad debe estar entre los 130 450 megapascal, atendiendo a la fuerza masticatoria y a la función de cada uno de los dientes a la hora de la masticación. Los mayores resultados corresponden a los composites comerciales, o sea, el composite comercial TTF, y en el caso del composite TT, sus resultados fueron similares, o sea, su resistencia a la compresión fue similar a la obtenida para el composite 245 y bueno, también al 235 y al 225. Los mejores resultados de esta propiedad fueron obtenidos para los composites TTF. Los resultados obtenidos para la resistencia a la compresión diametral deben ser superior o igual a los 30 megapascal. En este caso, los mejores valores de esta propiedad se obtuvieron para los composites TT, TTF, que son los comerciales, para el composite 235 y el valor más bajo correspondió al composite 145. Bueno, se repite que no existen diferencias significativas entre los valores de resistencia a la compresión diametral para los composites TT C25, C135, 225, 235 y 245. Pasamos entonces a la evaluación de los composites dentales a través del análisis termogravimétrico, en el cual en el gráfico de TG se observan dos curvas. La curva, o sea, vamos a tener la curva del porcentaje de pérdida de masa versus temperatura que corresponden a las curvas integrales y las que corresponden a las primeras derivadas. Estas últimas van a mostrar temperaturas donde ocurre la máxima pérdida y con mayor detalle los procesos de descomposición. Los composites obtenidos experimentan un único efecto degradativo que está alrededor de los 445 grados, con una pérdida de masa fundamental correspondiente a la degradación de la matriz polimérica, y en este sentido se ha reportado que durante este evento térmico la matriz se descompone con la evolución de productos como son el ácido metacrílico, el metacrilato de 2 hidroxietilo y compuestos fenólicos. Cabe destacar que la descomposición de aquellos composites que tiene TEMMA fue igual al que tiene el dimetacrilato de tetraetilenglicol. El análisis indica que los composites experimentales se degradan entonces entre los 300 y hasta los 600 grados Celsius intervalos, que es similar al obtenido por otros autores para composites comerciales. Aquí cabe señalar que en el caso del composite comercial, que bueno, no tiene exactamente la misma composición que los nuestros, te va a experimentar dos efectos. El primero alrededor de los 359 con una pérdida de masa de 6,6 asociado a la descomposición de los copolímeros presentes como parte del relleno utilizado en su preparación, y un segundo efecto a los 450 grados Celsius con una pérdida mayor de 17,8%, que esta se asocia entonces a la degradación completa de la matriz. Teniendo en cuenta que la temperatura máxima que soporta el medio bucal cuando se ingieren alimentos calientes está entre 60 y 70 grados Celsius, y los resultados obtenidos para los composites experimentales, estos son térmicamente estables, cuya descomposición ocurre, como les comentaba, entre los 300 y 60, lo que evidencia que el cambio en el monómero también aquí no incide en la estabilidad térmica de los composites estudiados. Cuando vemos los resultados del análisis dinámico-mecánico, se muestran los cambios en los módulos de elasticidad y las propiedades viscoelásticas de las resinas compuestas, lo que permite detectar diferentes transformaciones poliméricas según las condiciones del ensayo y el intervalo de temperatura estudiado. En este caso, de forma general, se observa una disminución de los módulos de elasticidad con el aumento de la temperatura de todos los composites estudiados. Idealmente, un material para restaurar el tejido dental dañado no debería tener un módulo de elasticidad demasiado alto, ya que los materiales frágiles son menos capaces de amortiguar las presiones masticatorias. El módulo elástico más adecuado entonces para una restauración sería lo más parecido al tejido dental, y aquí tenemos que
que en el caso de la dentina estamos hablando de 15. Los resultados muestran que los composites experimentales C225, C145, C135 y C235 son los que sirven a 37 grados, los módulos más cercanos al de la dentina, cuyos valores son similares también a los reportados para otros composites dentales experimentales y comerciales. Por su parte, la TG, que pudo ser determinada también en el caso de un material dental, es adecuada cuando se encuentra por encima de la temperatura intraoral promedio, que sería en este caso aproximadamente 37 grados, pero debe tenerse en cuenta que en ocasiones también se ingieren alimentos calientes y bueno, debemos garantizar la estabilidad de estos materiales en el medio intraoral. La citotoxicidad de los composites dentales se debe fundamentalmente a la polimerización incompleta de ellos, es decir, está atribuida a monómeros que quedan sin reaccionar y migran del material al medio bucal. En este caso se realizó un estudio utilizando discos de 5 milímetros de diámetro por 2 milímetros de espesor que fueron curados 40 segundos y el análisis se hace con aquellos materiales que son acabados de curar, o sea, inmediatamente acabados de curar se ponen en el medio y aquellos que son curados y pasadas 24 horas que se colocan en el medio. Como control positivo se utilizó el DMSO y como control negativo, pues las células que fueron en este caso fibroblastos de ratón 3T3. En ambas condiciones la viabilidad se determinó a tres tiempos, o sea, 24 horas, 48 horas y 72 horas. Los composites dentales, para ser considerados no tóxicos y por ser usados en estomatología, pueden presentar porcientos de viabilidad celular superiores o iguales al 70%. De forma general, se observa en todos los casos un aumento de la viabilidad celular con el paso de tiempo de contacto del material con el medio de cultivo, o sea, por ciento de viabilidad en las 24 es menor que en el caso de las 48 horas. Y en el caso del ensayo realizado, al momento de polimerizar el material, los composites experimentales tienen viabilidad entre 50 y 100. Al pasar 24 horas de estar en contacto con el medio de cultivo, se puede apreciar que en el caso del composite 135 y 145, pues estos presentan los menores por ciento de viabilidad y los composites 245 y 235 los mayores por ciento de viabilidad. Este comportamiento se mantiene en los restantes tiempos de contacto, o sea, dígase 48 y 72, y pasadas las 48 horas de contacto del composite con el medio, hay un aumento de la proliferación celular para todos los materiales y los composites C235 y C245 sobrepasan el límite establecido del 70%. Además, no presentan diferencias significativas entre ellos. De forma similar, ocurre a las 72 horas con la diferencia de que todos los composites experimentales tienen viabilidad superior al 70%. Es importante mencionar entonces que los composites ensayados 24 horas después de polimerizado se comportan de igual manera que para el caso anterior. De este análisis se puede concluir que de todas las resinas evaluadas, la 235 y la 245 presentaron los mayores porcientos de viabilidad, los cuales a las 48 y 72 horas de contacto del material con el medio bucal fueron superiores al 70%, tal y como refiere esta propiedad. Y bueno, ya para finalizar, pues presentamos entonces una tabla resumen en las cuales se colocan todas las propiedades, así como los valores recomendados para cada una de ellas y los resultados obtenidos para cada uno de los composites estudiados. De manera tal que nos permite elegir uno de ellos para poder continuar los estudios con el resto de las propiedades que faltan, como son dureza, estabilidad al color y también comenzar la posibilidad de estudios preclínicos con esta formulación y esta formulación que decidimos es la 235. Fíjense que no significa que en todos los casos tengan los mejores valores de la propiedad, sino más bien hay que establecer un equilibrio donde cumpla con todas ellas. Y si tuviésemos que escoger uno, pues este sería. Y bueno, de igual manera, en la otra tabla resumen, pues se presenta ya lo que tiene que ver con temperatura de transición vítrea y lo referente al último ensayo, que es la viabilidad de aquellos composites curados inmediatamente colocado en el medio bucal y pasadas las 24 horas. Y bueno, siguen teniendo buenos resultados el composite C235. Como conclusiones, pues bueno, que se corrobora que el areosil es una sílica amorfa que está formada por partículas esféricas y cuyo tamaño es nanométrico y que bueno, es factible para la preparación de estos composites dentales. Los composites experimentales estudiados cumplen con los requerimientos de la norma ISO 4049 del 2019 para profundidad de curado, solución y solubilidad en agua. Estos presentan grado de conversión por encima del 60%, son térmicamente estables y dadas sus propiedades mecánicas, preferentemente son indicados para la restauración de dientes anteriores.
Por su parte, el ensayo de citotoxicidad mostró porcentajes de viabilidad celular similares a aquellos reportados para composites comerciales y bueno, esta se incrementa con el tiempo de contacto, demostrando la disminución de la toxicidad en el tiempo de estos composites. Y el composite C235, que está formado por la matriz PMA, dimetacrilato de trietilenglicol, MPS 35% de relleno, es el candidato que proponemos para continuar con los ensayos preclínicos. Bueno, hasta aquí la presentación. Solo me resta invitarlos a la novena edición del Congreso Internacional de Biomateriales a realizarse en marzo de 2027 y reiterar nuestro agradecimiento al comité organizador, a la Red Bio, a todos ustedes por su atención. Un gran saludo, especialmente a los doctores Benjamín, Filiberto y Víctor Hugo. Muchas gracias. Agradecemos, agradecemos a la doctora que nos haya compartido la grabación de su presentación y si se encuentra conectada, por si alguien quisiera hacer alguna pregunta, tanto en la conexión este, por línea o aquí en el auditorio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le decía que estoy conectada en línea, mi conexión es bastante débil, o sea que en cualquier momento se puede caer, pero bueno, estoy a su disposición. Reitero mi agradecimiento y les pido disculpas por los percances tenidos en ese sentido. De hecho, se siente un ruido de afuera que no puedo evitar, me voy a mover del lugar a ver si logramos estar. Y bueno, agradecer al comité organizador y a la red por la invitación y por la calidad de las presentaciones y el espacio que también me han dado para poder compartir y ver las presentaciones de mis otros compañeros. Quiero hacer una pregunta por este medio y no por el chat. Primero, felicitar a la doctora Veranes. Un trabajo muy extenso, completo, interesante. Eh, yo me quedé pensando si todo el proceso de fotocurado se realizó con la misma fuente luminosa de curado, puesto que eh, hemos visto que muchas lámparas de fotocurado pueden diferir de acuerdo con la potencia, de acuerdo con la anchura del espectro Ujú. eh, electromagnético que se esté utilizando en la profundidad de curado. Entonces, si el factor es una lámpara para todas, me parece que se controla una variable. Esa es mi pregunta. Sí, estimado doctor Filiberto, gracias por su pregunta y sus comentarios acerca de la presentación. Efectivamente, durante todo el ensayo se utilizó la misma lámpara. En el pasado realizamos estudios de trabajar los mismos materiales con diferentes lámparas y se corrobora la diferencia dependiendo de la fuente de luz que se use en ocasiones. Por esa razón y en aras de que estos materiales tienen una composición diversa y que cualquier cosa puede incidir en el resultado final, pues la idea fue trabajar todo con la misma lámpara. Gracias, doctora Veranos. La última pregunta es la siguiente. Eh, no recuerdo haber visto pruebas de dureza. ¿Realizaron pruebas de dureza en esos materiales? No, es de las cosas que dije al final que estaba pendiente y que al menos una formulación, acá no teníamos cómo realizar la prueba de dureza, pero es algo de lo que estamos pendientes. En el pasado, en otras formulaciones sí logramos hacer dureza, pero en esta batería de ensayos no se logró hacer dureza, por eso no se presentaban los resultados y es de las cosas que se recomiendan con la formulación que se continúe para posible ensayo clínico o algo así. Si tiene un durómetro, pues me avisa y estamos hablando de colaboración. Muchas gracias, doctora. Sí, platicamos. Gracias a Gracias. usted. Doctora, le agradecemos su participación. Parece ser que aquí desde el auditorio físico no hay alguna pregunta directamente. Muy interesante el trabajo y sobre todo ver cómo se hacen
caracterizaciones seriadas de una serie de compuestos para determinar cuáles son los más óptimos, sobre todo para quienes no estamos en el área de los biomateriales, sino un poquito más en el área de ciencias de la salud aplicadas directamente. Pues es muy interesante cómo se llega a estos compuestos que después terminamos utilizando en la clínica o directamente los odontólogos en su práctica. Así es, doctor, así es. Bueno, le agradecemos, doctora. Haremos llegar su constancia de participación en la brevedad. Y para todos los participantes que se encuentran en línea, les agradecemos su permanencia. En un momento más se les estará compartiendo a través del chat el enlace para el bloque vespertino. Está programado un espacio para la comida y estaríamos reiniciando a las 3 de la tarde en el horario de la Ciudad de México para que lo tomen en consideración, aproximadamente 1 hora 30, 1 hora 40 minutos para la comida. Agradecemos su permanencia y nos conectamos en un momento más.